La semana pasada, exactamente el 24 de enero, se estuvo conmemorando el Día Internacional de la Educación. Y al parecer, la situación del acceso al sistema educativo de nuestros niños en Colombia no es la mejor. La ONG World Vision está encendiendo las alarmas, las alertas sobre esa situación de desescolarización en Colombia. Y ese tema, por supuesto, no puede pasarse por alto. Queremos profundizar en él un poco a esta hora aquí en Red Más Conexión. Por eso saludamos a nuestra invitada, Fedra Rubio, líder de incidencia de World Vision. Doctora Rubio, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las cifras que tienen ustedes en esa materia de desescolarización en el país? ¿Qué es lo que está pasando? Pues aún todavía encontramos altas cifras de niños y niñas que no están siendo vinculados al sistema educativo. De estos, pues el 22% de estas están en edad de asistir a una escuela primaria a la cual no están asistiendo. Tenemos también más de un 48% de niños y niñas que no están asistiendo también a la educación inicial. Pero entonces muchas de las causas es las distancias. Esto se presenta más en la parte de la ruralidad, que es donde por distancias no pueden ingresar a la institución educativa. Pero también vemos que se está presentando altos niveles de deserción ya cuando empieza a aumentar la básica secundaria. Ya empieza a presentarse deserción en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Y ahí las causas cambian? Ahí las causas cambian. Muchas veces es desmotivación de los mismos estudiantes. El sistema educativo no está llenando de alguna manera la expectativa de los adolescentes para retenerlos en un aula escolar. Entonces vemos también aulas con aproximadamente 40, 50 estudiantes que por más que un docente quiera no tiene la capacidad de poder dar respuesta a ese estudiante, a ese interés del estudiante. También vemos que la misma personalidad de los adolescentes ha ido cambiando. Entonces ellos están a la expectativa de nuevas formas de educación. Entonces no se les está garantizando a ellos estas nuevas formas de educación y continuamos en una educación tradicional donde el estudiante está sentado simplemente recibiendo. Pero ellos muchas veces llegan con hambre, con problemas familiares, con soledades, las cuales tampoco el sistema educativo está siendo capacitado para brindar estas herramientas. Pero entonces, doctora Rubio, lo que usted nos está contando es realmente revelador, porque aquí lo que estamos encontrando es que es el sistema educativo el que ha llegado a un punto en el que tiene que reinventarse sí o sí para hacerse más atractivo a esas nuevas necesidades de la humanidad, pero pues que además es lo que los jóvenes de hoy están requiriendo. Exacto, o sea, es ya como país también revisemos cómo damos esa educación de calidad también, porque no es simplemente dar unos contenidos, sino que tienen que ser de calidad. Y la educación no es solamente matemáticas, sociales, ciencias, sino donde queda todo su desarrollo como persona y como adolescente. Los adolescentes y jóvenes, si vemos, ellos están en su gran tiempo en la institución educativa, pasan mucho más tiempo en su educación educativa que sus mismos hogares. Claro. Entonces, si la institución no les está respondiendo a los intereses, pues tampoco hay una motivación de continuar. Yo le quiero hacer una pregunta, doctora Rubio. ¿Quiénes están más desescolarizados en Colombia? ¿Los niños o las niñas? Se presenta, o sea, hay una alternativa que puede uno decir similar, el porcentaje, pero todavía tenemos la inequidad con relación a las niñas. Todavía encontramos un gran porcentaje de niñas que están fuera del sistema educativo, principalmente en las zonas alejadas o rurales. En cuanto a la secundaria, un ejemplo, de 100 personas, ¿cuántos tienen esa educación secundaria en Colombia y cuántos no? De 51 de cada 100 colombianos no tienen educación secundaria. O sea, técnicamente más de la mitad. Más de la mitad. Esas cifras son tremendamente malas. Y si vemos la relación de estas cifras con el sistema de responsabilidad penal adolescente, los jóvenes que están, adolescentes que están en el sistema de responsabilidad son jóvenes que han venido estando desescolarizados. Y que son captados entonces por esos otros medios que les está brindando otras opciones de vida y no la educación. Esa es la respuesta a los que dicen, la solución es más policía, no necesariamente, es no necesariamente. Educación. Entonces, la mitad de los colombianos no tienen educación secundaria. Y esa cifra está directamente relacionada con los jóvenes que están metidos en líos penales. Y principalmente
tiene mucha relación con los jóvenes que están entre 15 y 17 años. Bueno, usted nos hablaba ahora entonces de la necesidad de reinventarse en los métodos, en la pedagogía. ¿En Colombia ya se está haciendo algo al respecto? Sí, Colombia ha avanzado. El Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación están revisando nuevos currículos, entrando a hablar sobre el tema de competencias, de los intereses, pero como le mencionaba, es muy complicado donde tú puedas entrar a un aula de clase y tengas 45, 50 chicos, donde uno viene con un mundo diferente. Tú como docente no tienes la capacidad de poder entrar a cada uno y poder hacer ese acompañamiento como persona. Entonces se queda limitado en simplemente, vengo, doy unos contenidos y ya de ahí para allá pase con el estudiante. Eso se llama el problema de la calidad. Primero el problema del acceso, que no está resuelto. Exacto. Y lo poco que tenemos, pues no es tan efectivo y tan bueno, porque entonces la calidad no es lo suficientemente alta, es lo que usted nos está diciendo. Exacto, y no se queda en una educación integral como lo que se viene planteando. Que sea integral es que busque todos los diferentes aspectos. Integral es hacia la persona como hacia tal, la o sea, persona, sus el desarrollo sus humano. emotividades. O sea, nada más recordemos cuando nosotros éramos estudiantes. De alguna manera el profesor sabía por lo menos cómo me llamaba, Sí. qué era mi contexto de familia. Ahorita no, ahorita muchas veces se entra a una institución, el salón son 50, el profesor tiene que darle a varios cursos exactamente la misma cantidad. Si tú le puedes preguntar por fulanito, no sabe quién es, no sabe qué hay detrás de ese adolescente. Pero eso se da o de ese joven. por los grupos de estudiantes tan altos o por la misma calidad de los profesores. Se lo pregunto, ¿eso funcionaría, ese mismo profesor funcionaría mejor si tiene solamente 10 alumnos, 15 alumnos? Tendría mayor capacidad de dar una respuesta. Porque, por ejemplo, ellos ya no tienen tampoco unas horas de libres que tenían antes para cumplir. No, ellos ahora tienen jornada académica, Es que es brutal y también. muchas veces son De acuerdo. doble jornada. Pues a qué horas también, y uno los entiende, a qué horas ellos se sientan a conversar con el estudiante, a hablar de esos problemas. Uno confiaba antes y uno le decía al profesor, Claro. uno llegaba al colegio, ¿qué tienen? Y uno tranquilamente le decía, profesor, tengo problemas en la casa o alguna cosa así. Ahorita ni siquiera hay ese tiempo. Pero entonces de pensar hacer. en grupos más pequeños de clase encarecería mucho el sistema educativo, ¿no? Porque habría que tener una plantilla de profesores mucho más extensa. triplica. También. Claro. Sí, pero ahí es donde también tiene que mirarse como país los retos que tenemos como país en la inversión que Claro. hacemos en el país, en qué estamos invirtiendo. Sabemos que sí, como país Colombia tuvo un avance en la inversión en el tema de educación en este nuevo gobierno. Sabemos que aumentó un poco el porcentaje, pero vemos que todavía tenemos bastantes retos que cumplir. Doctora Rubio, sé que no pasa en toda Colombia, pero en esos lugares de Colombia donde hay buen acceso a la tecnología, se está convirtiendo la tecnología, que es un espacio en el que uno puede ser autodidacta, en una competencia de las escuelas y de los colegios, porque yo por aquí pues puedo aprender cosas. Sí, pero y eso es algo que se viene ahorita trabajando todo el tema de educación en casa y ya hay instituciones que la tienen, pero eso tiene también que ir complementado con la parte socioemocional del adolescente y del niño y la niña. Porque esa parte socioemocional del compartir con sus pares, de compartir con otras personas, desarrollan ellos también esas habilidades blandas que son las que los va a llevar a enfrentarse a este mundo en el Eso sí que es cierto. estamos. Entonces son retos que por un lado puede tener un gran aprendizaje, pero por otro lado también donde queda ese aprendizaje de esas habilidades blandas que debemos tener para ciertas competencias frente a Que otras. no se nos puede olvidar, Giovanni, que es que la vida es en sociedad, que no estamos solos. De acuerdo. Doctora Fedra Exactamente. Rubio, líder de incidencia de World Vision, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en el set de Red Más Conexión. Muchas gracias a ustedes.